Biomoléculas orgánicas, presentado por Michel Natalia Saldaña Salamanca, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, presentado a Angélica Rocío Bonilla. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los cuatro bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Son fabricadas por los seres vivos y en su composición tienen siempre carbono. Tenemos cuatro tipos diferentes: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. Los carbohidratos son azúcares simples y todas las moléculas más grandes construidas con monómeros de azúcar. Las funciones principales de los carbohidratos son almacenar energía química y fungir como duraderos materiales biológicos de construcción. La mayor parte de los azúcares tienen fórmula general CH2ON. Características: están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Eso se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Clasificación de carbohidratos. Existe una amplia variedad de sustancias orgánicas que se clasifican como carbohidratos, pero solo tres clases entre las cuales habitualmente ingerimos con los alimentos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos o azúcares simples no pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas, por ejemplo, fructosa, glucosa, que se encuentran en frutas, miel y verduras. Oligosacáridos son menos dulces que los monosacáridos o los disacáridos. Polisacáridos tienen función de reserva como almidón, glucógeno y dextranos. Son cadenas de gran longitud de cientos de moléculas de glucosa. Funciones de los carbohidratos. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo, incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro. Solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Lípidos. Definición. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son capacidad para disolverse en solventes orgánicos, como el cloroformo o el benceno, y su capacidad para hacerlo en el agua, una cualidad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Los lípidos importantes en función celular incluyen grasa, esteroides y fosfolípidos. Los lípidos son los maestros del almacenamiento de energía y algunos tienen importantes funciones estructurales o sirven como hormonas, entre otras cosas. Características. Los lípidos tienen como características principal el ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Se los llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son un tipo de lípidos procedentes de animales. Cumplen diversas funciones en los organismos vivientes. Clasificación. Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que pasean en su composición de ácidos grasos. Lípidos saponificables o no lo posean, lípidos no saponificables. Funciones. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Proteínas. Definición. Las proteínas son macromoléculas que realizan todas las actividades celulares, son las herramientas y máquinas moleculares que permiten que los eventos sucedan. Las proteínas como enzimas aceleran
en gran medida las relaciones metabólicas. Como cables estructurales brindan soporte mecánico tanto dentro de la célula como en su periferia, como hormonas, factores de crecimiento y activadores génicos. Realizan una gran cantidad de funciones reguladoras. Características. Se conocen como proteínas al conjunto de moléculas de aminoácidos que se encuentran conformadas en forma lineal. Las proteínas realizan diversas funciones, entre las que se encuentra la aportación de información genética, la cual se codifica en forma diferente por cada ente vivo. Las proteínas pueden clasificarse en tres grupos, en función de su forma y su solubilidad. Proteína fibrosa. La proteína fibrosa tiene una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos, hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en soluciones acuosas. La miglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la rhodopsina. Las proteínas son materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Tienen diversas funciones, desde estructurales como en el colágeno de nuestra piel, funciones metabólicas como la insulina que regula los niveles de azúcar en nuestra sangre. También existen proteínas que presentan una función de transporte como la hemoglobina, la cual transporta el oxígeno que respiramos de todo nuestro cuerpo, etc. La lista de funciones que realizan las proteínas para asegurarnos de vida y salud es muy larga. Por ejemplo, la insulina, la melatonina o la hemoglobina son proteínas como ya vimos anteriormente. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas construidas como series largas de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos sirven sobre todo para el almacenamiento y la transmisión de información genética, aunque también pueden tener funciones estructurales o catálicas. Existen dos tipos de ácidos nucleicos en los organismos vivos: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El primero es el material genético de todos los organismos celulares, aunque el segundo tiene función en muchos virus. En las células, información almacenada en el ADN se usa para gobernar las actividades celulares a través de la formación de mensajes del ARN. En esta discusión se examina la estructura básica de los ácidos nucleicos utilizando ARN de cadena sencilla como molécula representativa. Los ácidos nucleicos como ADN y ARN proporcionan el modelo para la vida. Son los arquitectos del diseño de nuestro cuerpo, por así decirlo, almacenan el librito de instrucciones de la vida y lo pasan a generación en generación. Características. En las células de los organismos superiores, los ácidos desoxirribonucleicos se localizan principalmente en los núcleos unidos a las proteínas en estructuras denominadas cromosomas. Los ácidos ribonucleicos están localizados en el núcleo y citoplasma. La mayoría de los ARN del citoplasma se encuentran en ribosomas. El ADN tiene información para la síntesis de proteínas en el que participa el ARN. Esas proteínas determinan las características de cada organismo y sus funciones. Funciones. El ADN contiene información hereditaria, controla todas las actividades celulares, reproducción celular, síntesis de proteínas. El ARN. ARNM copia la secuencia de bases nitrogenadas del ADN.
ARNR interviene en la síntesis de proteínas en la célula. Estas referencias fue de quien se basó del trabajo de las biomoléculas orgánicas. Gracias.